fuimos lo que lo hicimos. Se armó mucha polémica y a la vez fue mucha gente a ver o vio en su casa la película Argentina 1985, alrededor de cosas como si Estracera fue el único héroe, si Alfonsín estaba más desdibujado o menos desdibujado. ¿Cuál es tu opinión respecto de eso? Lo que quieras decir sobre eso en particular. Bueno, en primer lugar, bueno, gracias 1985, gracias a la película que ha producido este fenómeno tan particular de este revival sobre ese acontecimiento histórico. Quizás no estuviéramos hablando nosotros ahora si no hubiera sido por la película, y sinceramente ha sido extraordinario la manera como acaparó la intención de la sociedad, la atención de la sociedad, y sobre todo me ha llamado mucho la atención en los chicos más jóvenes, sí, que no vivieron ese momento, bueno, y ver, bueno, en ficción, pero ver una reconstrucción de un hecho histórico. En ese aspecto, yo digo, bueno, gracias 1985. En otro, obviamente para más sofisticado, bueno, por supuesto que también participo de todas las críticas que se le hicieron a la película, ¿no? Yo creo que la película es notable en ese gran brochazo, y es probable que para la generalidad de la gente, bueno, no se fije en estos detalles. Pero, por cierto, yo creo que la figura de Alfonsín está muy desdibujada. No hubiera habido nada sin la decisión de Alfonsín. Lo de la CONADEP, bueno, hay otras cosas en las cuales me parece que, sin perder la propia ficción, porque la ficción es cómo se relata una historia atrayente, es una película comercial. Y está hecha para ganar plata, no para tener una distinción honorífica. En consecuencia, tiene que contar una historia y contarla sobre la base de la fiscalía, de la acusación, de la figura de Julio. Me parece que eso es atrayente. Pero como se basa en un hecho histórico, yo creo que tendría que haber habido más rigor en la posibilidad de tener más apego a lo que ocurrió en serio. Y probablemente lo que ocurrió en serio ofrecía mejores posibilidades que lo que inventaron los libretistas, los guionistas, ¿no? Hace un par de semanas estuvieron todos los jueces del tribunal que siguen vivos en un programa de televisión, y estuvo también la hija de Adriana Calvo de la Borde, que prestó su testimonio en el juicio. Y en un momento ella preguntó por qué las penas habían sido tan cortas. Y creo que fue Ledesma que le respondió, ustedes dieron una argumentación, y creo que Ledesma fue quien dijo, hago un mea culpa. Yo te quiero preguntar lo mismo que ella, digo, ¿cuál es tu opinión respecto de, visto hoy, si las penas fueron cortas o no, y si hay un mea culpa? A ver. Bueno, hay cosas que no son fáciles, no son tan fáciles de explicar y de entender. Para que el juicio pudiera hacerse tan rápido, la imputación a los comandantes necesariamente tuvo que ser por muy pocos hechos. Por eso la acusación seleccionó pocos hechos. Una cuestión, es decir, cuando dictás sentencia tenés que imponer pena por esos hechos. Segundo, la última junta no tenía ningún hecho, ninguno. En consecuencia, nosotros no teníamos dudas de cuál era el ámbito de los condenados. Y respecto de los condenados, bueno, había que hacerlo en función de los hechos que tenían probados, acreditados. Por supuesto, siempre en el margen del ámbito de la graduación de la pena, sí, por supuesto que no es tan sencillo imponerlo, y probablemente esto pudo ser. Bueno, al punto que nosotros discutimos, bueno, fue muchísimas horas y no llegábamos de acuerdo, ¿no? Bueno, y en el caso, junto con el Negro, con Ledesma, éramos quienes propiciamos aumentar más las penas. Y bueno, no nos pusimos de acuerdo, y esto había que terminarlo, había que cerrarlo, pues obviamente se cerró. Yo creo que también en el convencimiento de que lo importante era poder hacerlo, más que fueran 2 años más o menos, ¿no?
Y curiosamente, la Corte todavía las bajó un poco más. Es decir, que ahí en la Corte las que ganaron fueron las defensas. Pero bueno, a mí me parece que no hay una discusión en ese momento que no tiene sentido. Sí tiene sentido entender por qué algunos fueron condenados, otros fueron absueltos, y los límites con los que teníamos, ¿no? Por supuesto que hubiera sido mucho más fácil decir, bueno, condenamos a todos en penas altísimas. Esto hubiera sido sencillo, pero no hubiera sido jueces. No hubiéramos resuelto de acuerdo a la ley y a las pruebas. Y la verdad tenía que ser un juicio justo. Por supuesto, un juicio justo y por supuesto en el tiempo que nos habíamos propuesto hacerlo, ¿no? La sentencia tenía que llegar en un tiempo útil.